Muy buenos días para todos y para todas, porque sé que hay rectores, coordinadores, algunos docentes que han sido invitados por los rectores y las rectoras pues en cada una de las instituciones educativas del departamento de Antioquia. La idea en el día de hoy es reafirmar con ustedes pues el compromiso que tenemos en torno a esta investigación con el tema del acoso escolar o la intimidación escolar. Somos un grupo de investigación de la Universidad CES y también de la Universidad de La Salle, que hemos venido desde hace algunos años trabajando en la temática. Muchos de ustedes incluso han asistido a los diferentes simposios, a los cursos, a las capacitaciones con la gobernación que hemos realizado, y pues esta es otra de las estrategias que tenemos para poder estar en el contexto antioqueño, colombiano, y podernos vincular con sus instituciones educativas. La idea pues en esta horita de capacitación que vamos a tener es poderles mostrar cuál es la estrategia, cuál será la función nuestra y la función que los invitamos a ustedes a ejecutar, y que pues si tienen alguna pregunta por favor nos lo hagan saber a través del correo electrónico psicologiaces@ces.edu.co. En el correo que les enviamos están todos los datos, pero igual es importante que vayan dirigiendo sus preguntas, no importa en el momento en que lo quieran hacer. Mi compañera va a estar pendiente de esos correos y les va a ir pues como yo voy a irles dando las respuestas, pero también alguno de mis compañeros de trabajo. Hoy no están todos los compañeros de trabajo porque algunos están puliendo como las estrategias para que la próxima semana ya les hagamos llegar todo el material completo. Por ahora les puedo decir que me acompaña la coinvestigadora del CES, la psicóloga Natalia Cárdenas. Me gustaría presentárselas porque ustedes han recibido el correo de ella personal toda la información. Natalia será la persona que en muchas ocasiones esté conectado con ustedes a través de los correos para que la conozcan. Natalia es psicóloga, es la directora de extensión de la Facultad de Psicología del CES y pues viene dirigiendo todos los proyectos, y muchos de ustedes la han visto a través de entrevistas, programas de televisión, escritos, etcétera. Tenemos uno de los egresados de la facultad de la Facultad de Psicología, que también es parte activa del equipo de investigación, se llama John Walter Álvarez. John Walter en muchas de sus instituciones va a estar, va a dirigirse, los va a llamar o incluso presencialmente va a estar para acompañarlos en todo el proceso de aplicación de las pruebas psicotécnicas. Entonces todavía faltan muchos más miembros del equipo, somos 4 investigadores y también 6 u 8 estudiantes que van a estar en terreno, es decir, van a estar con ustedes acompañándolos para poder realizar con éxito todo este proceso. Entonces vamos a dar inicio a la capacitación y como ya saben, ellos dos van a estar prestos a estar pues como muy atentos a responder cada uno de sus correos y sus invitaciones y todas las demás preguntas que tengan. Como ustedes ven acá en la pantalla, esta capacitación obedece a un proyecto de investigación denominado Prevalencia del acoso escolar en las subregiones de Antioquia y los factores asociados. Desde ahí quiero empezar a explicarles algo. La idea de este proyecto no es diagnosticar las instituciones, eso es el primer mito que quiero desmitificar, o sea, que quiero desmontar. Nosotros no vamos a ir a la institución a diagnosticar una institución y luego decirle al rector o a la rectora, su institución tiene tantos casos de bullying y simplemente dejamos la situación allí. No, la idea es poder dar, como el nombre lo indica, una prevalencia, poder dar una cifra, poder dar una estadística puntual de cómo estamos en Antioquia con respecto a la intimidación escolar. Posiblemente en cada una de las instituciones educativas sí hagamos asuntos individualizados y les podamos hacer devoluciones puntuales, pero jamás en términos de diagnóstico, es decir, de etiquetar o rotular una institución en una región específica. La idea es poder llegar a las 9 subregiones y ahorita les vamos a mostrar cómo hicimos para hacerlo, ¿sí? Pues para poder generar un muestreo. Dice en las subregiones y factores asociados. ¿Por qué factores? Porque no nos interesa solamente dar un número acerca de cuántos casos de bullying hay, ni tampoco decir quiénes son, ni mucho menos cuáles instituciones son las más
o las que tienen casos más prevalentes, sino también poder decir cuáles son esos factores de riesgo en los cuales están inmersos esos chicos de nuestro departamento y que están asociados con la intimidación escolar. Y a su vez también empezar a pensar cuáles son los factores de protección. Ahora más adelante les voy a mostrar una gráfica donde vamos a ilustrar qué son factores de riesgo, cómo los vamos a considerar en esta investigación y qué son factores de protección también. ¿Me ayudan ahí? Gracias. Esta grafiquita que ustedes ven allí demuestra lo que como Universidad CES, solo Universidad CES ha venido haciendo hace ya más de 4 años. Cada uno de estos eslabones ha sido una estrategia puntual. En este momento nos encontramos en uno de estos eslabones de la cadena y es el proyecto de investigación. Pero hemos hecho todo lo anterior e incluso ya estamos mirando otros. ¿Nosotros qué hicimos? Una validación de un cuestionario. Ese cuestionario va a ser aplicado en este protocolo de investigación, se llama CIE-A, es muy importante para aquellos rectores, coordinadores que tengan conocimiento en psicología, que no es la CIE como manual diagnóstico de las enfermedades médicas, sino que la prueba se llama CIE-A, es decir, cuestionario de intimidación escolar. A significa abreviado, nada tiene que ver con un manual donde se diagnostican enfermedades. Eso es súper importante porque muchas veces ha sido confundido con ese nombre, solo que cada sigla de CIE pertenece a lo que les hablo de intimidación. Este cuestionario fue validado, pueden encontrarlo en la revista de psicología CES que está indexada, pueden ingresar a la página de la universidad, a la Facultad de Psicología y allí van a encontrar la revista que es virtual y pueden ver cómo ya está publicado el artículo y pueden acceder también a la prueba psicotécnica para que la observen, la puedan ir conociendo. Igual nosotros vamos a hacerles llegar todo, pero para que vayan adelantando si quieren. Hicimos en el tercer simposio internacional que fue ahorita en octubre del año pasado, una presentación de una de las investigaciones que hicimos, pero solo a nivel local Medellín, de percepciones, concepciones sobre la intimidación escolar y el concepto de estrategias de afrontamiento. Allí pudimos hacer una presentación a todas las personas que asistieron, incluso también por esta misma red, muchos de ustedes nos observaron y pudieron tener acceso a la información y ya teniendo una prueba validada en contexto, es decir, para Antioquia, que puede ser utilizada en Colombia, habiendo tenido un acercamiento con la población estudiantil nuestra, no foránea, externa, nos dimos a la tarea de ya meternos en el terreno propio Antioquia y comenzar a diseñar este proyecto de investigación. En ese momento nos aliamos con 2 actores estratégicos y específicos, la Universidad de La Salle, que muchos de ustedes también la reconocen porque es fuerte en temas pedagógicos, es fuerte también en temas psicológicos, y 2 de sus investigadores que hoy no nos acompañan, que luego los conocerán, Juan Carlos y Felipe, ellos estaban trabajando en psicología educativa, en el campo pues de la psicología de la educación y empezaron a ser parte de nuestro equipo de trabajo y se integraron con la temática. Y por supuesto, inmediatamente tuvimos que contar con el apoyo de la Gobernación de Antioquia, dado que nos íbamos a dirigir a todos los municipios, algunos específicamente, y entonces ellos hacen el aval en términos de que revisaron el proyecto, lo vieron viable, miraron si era acorde con todos los proyectos que la gobernación tenía y en términos de Medellín, de Antioquia la más educada, habían unos lineamientos específicos en algunos artículos donde ese proyecto se podía enmarcar. Entonces, por eso ustedes ven o van a ir viendo en toda la presentación los logos de las 3 instituciones o de los 3 entes, la Universidad CES, la Universidad de La Salle y la Gobernación de Antioquia. Y lógicamente más adelante los logos de todas sus instituciones porque ustedes son parte activa de este proceso de investigación. Y acá tenemos otras estrategias que son las que queremos dar aunando estos procesos, tanto el de investigación como el de acercamiento a la población. ¿Cuáles? Poder mostrar en contexto qué es lo que está pasando con la intimidación en Antioquia y no hablar solo de Estados Unidos o Noruega o Canadá o Finlandia, que son las teorías que a nosotros nos llegan.
Este es un primer paso en términos de poder conceptualizar intimidación escolar. Tenemos ya otros proyectos en mente y ojalá pues todos ustedes se animen y puedan participar con nosotros en esos proyectos más adelante. Acá ustedes van a ver un montón de nombres de extranjeros. ¿Por qué pusimos esta diapositiva o esta parte? Porque nos interesa que ustedes sepan que nosotros antes de hacer esta investigación fuimos a la literatura, fuimos a muchas investigaciones a, digamos, corroborar que lo que nosotros teníamos como proyecto en mente ya se había hecho en otros lugares y había sido exitoso, que no fuésemos nosotros, digamos, solamente a ir a manosear los municipios, dar unas estadísticas, sino también saber un propósito específico. Esos autores que hay allí, todos esos nombres raros, son de extranjeros y básicamente ellos lo que hicieron fue empezar como nosotros, mirando en el contexto de ellos que había, qué situaciones particulares estaban, digamos, dificultando la relación entre los pares, incluso de los pares a los docentes, etcétera, y desde allí comenzar a trabajar en lo que hoy conocemos como intimidación escolar. Pero hay una justificación básica, que es la que tienen ustedes arriba. La prevalencia está en el mundo entero muy estudiada, pero en términos suramericanos, en términos latinoamericanos es muy pobre. Antioquia específicamente y la ciudad de Medellín a través de la Universidad CES y otras universidades ha hecho esfuerzos grandes, hace rato venimos trabajando pues como en el asunto, pero ahora sí queremos es trasladarnos a los municipios, no queremos quedarnos acá en Medellín viendo la realidad de la capital antioqueña, sino también teniendo en cuenta a los otros municipios que como nosotros tienen instituciones educativas que también tal vez están pasando por el mismo o por la misma situación social, ¿cierto? Entonces, digamos, apoyados en esta justificación de tener que ir a terreno para poder mirar la realidad, es que estamos proponiendo ese proyecto. ¿Qué va a pasar entonces en el proyecto? ¿Qué esperamos cuando termine? Poder tener una definición de acoso escolar más contextual. En este momento partimos de esta y les quiero explicar acá varias cosas. Lo primero es que muchos de ustedes tal vez en su mente están pensando, nos van a evaluar a nosotros los profes, van a evaluar a los rectores, van a evaluar la dinámica institucional, van a evaluar, no, más que pensar en evaluar, nosotros vamos a llegar con una serie de instrumentos que ahorita les explico cuál es su fin, a determinar prevalencia y a mirar qué factores están asociados a esa prevalencia, listo, pero también poder pensar con base en esas estadísticas, ¿cómo estamos entendiendo nosotros acoso escolar? Hasta el momento hemos entendido acoso escolar entre los pares. Nosotros sabemos que muchos de ustedes están pensando que acoso también se da en el término laboral, que acoso también se da entre los profes y los niños, entre los niños, de los profes a los niños y de los niños a los profes, pero en este momento nos vamos a dirigir al acoso entre los iguales y por eso es que les pongo esta definición acá. Ojo, son las acciones que se producen de forma repetida en el tiempo y que se consideran una acción específica cuando un alumno a otro tiene unas características o delimita un comportamiento muy característico. Ese comportamiento característico está, digamos, pues tiene como tiene una esencia y es que hace daño, ¿cierto? Es que quiere dañar al otro, es que lo quiere, digamos, tener una posesión sobre él, tiene que demostrar su poder, todas las características que ustedes ven allí, pero solo entre pares. En este momento no vamos a indagar sobre el acoso que se da de profesores a estudiantes o en toda la institución. Ese es un proyecto mucho más ambicioso que más adelante tal vez con la participación, si ustedes así lo deciden, lo vamos a realizar, pero por el momento solo será entre los pares. Sin embargo, ustedes van a encontrar una prueba que se llama clima escolar. Esa prueba específicamente sí va a tener en cuenta algunos factores institucionales, pero es a través de la percepción del propio estudiante, no es ni de los docentes ni de los rectores. Aquí yo sé que les va a surgir otra duda y es, pero entonces nos vamos a quedar con la sola mirada de los estudiantes. Lo ideal en un proyecto es que se tengan la mirada de todos los participantes, en este caso actores sociales, es decir, de los administrativos, de los profesores y de los estudiantes. Pero un proyecto de esa magnitud también ustedes van a entender
se hace mucho más costoso, requiere de muchas más variables de investigación y uno tiene que ser selectivo al momento de entrar a investigar, de entrar a campo. En este momento vamos solamente a apuntarle a una población objeto, los jóvenes que se encuentran entre los grados 5º a 9º, y ahí tomamos otra decisión, y es, ¿por qué? Si estamos hablando de acoso entre pares, solamente serán los estudiantes. Y dos, esa es la etapa que, como vieron ahorita, todos esos autores han definido, es donde en mayor medida se muestra que hay acoso escolar. Entonces, por eso nos vamos a dirigir solamente a los estudiantes, como digo, por ahora, en esas edades y con las condiciones de variables que nosotros hemos seleccionado para el proyecto. Ahí es donde ustedes entran a participar fuertemente, porque luego de conocer los resultados, luego de mirar en terreno qué es lo que pasa con ustedes nos van a dar muchas ideas sobre nuevos proyectos, sobre futuras aproximaciones investigativas y por qué no de intervención. Pero como les digo, en investigación cada vez tenemos que ir seleccionando porque no podemos tener tantas variables allí abiertas y por ahora solo vamos a hacerlo en términos de acoso entre pares. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a lograr? Uno, determinar la prevalencia. Pues si el concepto es de prevalencia, entonces es en términos de cantidad, es en términos de números y es en términos de cómo se da. ¿Listo? Y los factores asociados en el terreno de dos variables, las variables de factores de protección y factores de riesgo. Entonces, por eso los objetivos específicos son claros. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? ¿Cuáles son esos factores de protección? Y mirar esa prevalencia, qué digamos relaciones existen entre unos y otros. Esto es una investigación que tiene un alcance específico. Normalmente cuando ustedes que sé que de pronto han hecho investigación, saben que uno quiere investigar muchas cosas, tiene muchas ideas e hipótesis, pero cada vez tiene que centrar más ese aspecto del saber. En ese caso, nosotros nos vamos a dirigir a unas variables muy específicas que hemos seleccionado con anterioridad, ya les vamos a explicar cómo, y todo lo que ustedes nos van a apoyar haciendo va a ser en términos de estos tres objetivos específicos. No vamos a hacer otros diferentes, no vamos a tener otros alcances, no vamos a llegar a hacer intervenciones en la institución, tampoco vamos a llegar a diagnosticar la institución y eso para nosotros es clave en términos de la relación que vamos a seguir teniendo. Entonces, acá ustedes ven esta estrategia, ¿cierto? Ya vamos a ir entrando pues como en cuestión de lo que vamos a ir haciendo. Vamos a empezar por esa bolita verde y es ubicarnos que esto es una investigación de corte cuantitativo. Ustedes lo saben, hay investigaciones cualitativas, cuantitativas. En términos de lo cuantitativo, el concepto de prevalencia cobra relevancia, ¿cierto? Vamos a trabajar en un enfoque empírico-analítico, con números, vamos a hacer estadísticas, vamos a mirar cuestiones de tipo, vamos a volver esas variables psicológicas que son atributos, las vamos a volver numéricas para poder entrar a medirlas, pero esas pruebas que vamos a utilizar para poder hacer esa investigación cuantitativa ya han sido validadas en el contexto colombiano. Ahí hay una diferencia fuerte con otros proyectos de investigación. Nosotros no vamos a traer pruebas extranjeras para aplicarle a nuestros estudiantes. Hemos sido muy cuidadosos en que todas las pruebas que vamos a utilizar hayan sido validadas para Colombia y en Colombia y que hayan sido investigadores reconocidos en el mundo investigativo y que nos den cuenta de lo que se hace, o sea, no simplemente porque nos las hemos inventado. Algunas de esas pruebas, solo unas, por ejemplo la de clima escolar, la trajimos de Argentina, pero ya fue piloteada en terreno. ¿Qué quiere decir piloteada? Fue evaluada, fue cambiada. Hemos hecho cambios en esas escalas con autorización de la autora. ¿Para qué? Para que siempre sea fidedigna a nuestro contexto. Por lo que les digo, no queremos que, si bien vamos a traducir en datos cuantitativos, esos atributos que sean atributos que realmente correspondan al contexto nuestro. Es un estudio transversal, ¿por qué? Porque solo se va a realizar en un momento, nosotros no vamos a hacer varias mediciones en varios momentos, sino que es en una sola aplicación toda la investigación. Nosotros a ustedes les vamos a hacer llegar un material, ese material se va a aplicar en un solo momento, con una sola población seleccionada por nosotros también, y luego ustedes nos hacen llegar eso,
esa información recolectada para nosotros procesarla. Por eso es transversal, porque es en un momento determinado, con un objetivo muy específico, para un momento de la vida también muy específico. Más adelante, como les digo, con otras investigaciones, con otros procesos, incluso de intervención, podemos hacerlo longitudinal, o sea, en el tiempo, pero el alcance nuestro por ahora es en este momento específico de la vida de los estudiantes de ustedes. Vamos a ir a las 9 subregiones de Antioquia, con una población muy específica. Nosotros, para poder seleccionar la muestra, acudimos a las secretarías, a la Secretaría de Educación de Antioquia. Allí nos proporcionaron toda la información básica con respecto a estudiantes, primero con respecto a los municipios, segundo con las instituciones educativas, y luego de allí hicimos una selección que ahorita les explico, pero la idea es que todas las 9 subregiones participen equitativamente. Y esto empezamos haciéndolo a través de un muestreo polietápico. Voy a entrar a explicarles qué significa el muestreo polietápico. Ahí está, acá, eso. El muestreo polietápico, es decir, poli en varias etapas. Listo. Hay 3 etapas fundamentales en ese muestreo. Como les dije, fuimos a la Secretaría de Educación, allí nos proporcionaron los datos y luego empezamos entonces a hacer muestreo. El primer muestreo que hicimos fue seleccionar cada uno de los municipios. Nadia, ¿cómo lo hicieron? Lo hicimos a través de un muestreo sistemático. ¿Cómo se hace un muestreo sistemático? Nosotros tenemos un software que se llama el EPIDAT, muchos de ustedes tal vez lo han utilizado, incluso es un software que se puede descargar. A través de ese software nosotros le pusimos unos números que tienen que ver con la proporción poblacional, es decir, con el número total de la población, en este caso población estudiantil matriculada en Antioquia, un margen de error con respecto a cuánto nos podemos equivocar seleccionándolo, y pues se hace un diseño de muestra. Entonces allí, de los 200 y punta de municipios que Antioquia tiene, nos dijo que teníamos que tener un total de 40, esos 40 implican representatividad, esos 40 van a representar el departamento, porque muchos de ustedes tal vez también se pueden preguntar, ¿y por qué no van a todos? Es un poco complicado y allí la investigación es clara, no tiene uno que estar en cada uno de los municipios para decir que una investigación representa el total de los mismos, uno puede hacer una representación porque de alguna manera cada uno de los municipios seleccionados en las 9 subregiones está mostrando cómo es el comportamiento. Yo entiendo que de pronto en nosotros, y no es en el imaginario, en la realidad de una institución a otra hay muchas diferencias en términos de la gente que va, en términos de los profes, en términos de las dinámicas estudiantiles, en términos de muchas cosas, pero este proyecto no se trata ni de medir dinámicas ni tampoco de esas otras cosas. Tenemos un objetivo muy específico con una situación muy específica que es intimidación, y la intimidación es claro, independiente del contexto, independiente del lugar, independiente de los docentes, independiente de muchas variables, se puede dar, y eso es lo que a nosotros nos interesa mirar, esa variable en ese contexto, cómo se mueve, y sobre todo esa variable en nuestro contexto, Antioquia, cómo se está delimitando diferente a otras regiones del país e incluso a otros países o continentes. Entonces, primero hicimos ese muestreo de los municipios, quedaron 40, a todos los que les llegó la invitación, estamos de cada subregión, hay una muestra de 3, 4 municipios o más. No hay unos más que otros porque como ustedes ven allí hay un número aleatorio de arranque y una constante. ¿Qué quiere decir eso? En una tabla de Excel pusimos todos los municipios de Antioquia, hicimos esa selección, ese muestreo, sistemático, y luego cada vez que iba cayendo, como digámoslo así, la pelotica en ese arranque y en ese número de serie asignado, era el municipio que nosotros seleccionábamos. No lo seleccionamos por distancias, tampoco lo seleccionamos por número de representación estudiantil, solo lo representamos porque así la estadística no lo daba, no por conveniencia, es decir, no porque me gustaría conocer tal municipio o porque me han dicho que allí pasa tal cosa, no, es solamente porque la estadística así no lo dio, y eso nos está mostrando aleatoriedad, es decir, que todos tienen la misma
capacidad de participación y todos están allí dispuestos a hacerlo, ¿cierto? Luego de seleccionar esos municipios, nos proporcionaron la base de datos con respecto a las instituciones educativas. Ahí sí hicimos nosotros un muestreo que fuera, incluimos una variable que era la que nosotros elegíamos, me explico. En los municipios hay zona urbana y zona rural. Entonces, ¿qué escogimos nosotros? Ahí sí como investigadores, ir a la zona urbana. En ningún municipio de Antioquia vamos a ir a la zona rural. La selección se hizo en instituciones educativas urbanas públicas. ¿Por qué hablo de urbanas públicas? Porque en Medellín hay urbanas privadas, así también hay en Envigado, que es otro de los municipios que quedó en la selección, o por ejemplo en Caldas, ¿cierto? Tal vez en los otros municipios no hay sino instituciones públicas urbanas, pero en otros que pertenecen a los municipios certificados, que de esos también se hizo una selección, esos tienen en la urbana, en la zona urbana, tienen públicos y privados. Entonces tuvimos dos criterios de inclusión para instituciones educativas, que fueran públicas y que fueran urbanas. Por una razón también de antecedentes nuestros, ahí sí como Universidad CES. La Universidad CES ha venido trabajando en instituciones educativas privadas, pero por una razón, no es porque nosotros queramos estar solo en ese lugar, sino porque hasta ahora ha sido un poco difícil el acceso a las instituciones públicas. Solamente hasta este año, de manera fuerte, venimos trabajando con las públicas, pero ha sido más un asunto de permisos y demás por parte de Secretaría, no porque no quieran participar, sino porque los momentos de las instituciones en algunos momentos han sido dificultosos y no hemos podido hacer el ingreso. Sin embargo, ya tenemos experiencia con 2 municipios de Antioquia en términos de evaluación y de diagnóstico y que son las instituciones de tipo pública, ¿sí? Entonces allí, ¿qué dijimos? Vamos a seleccionar una sola de cada municipio, entonces tenemos 40 instituciones educativas de los municipios, de los 40 municipios, una institución de cada uno de los 40. Y allí también hicimos un muestreo de tipo sistemático simple, donde muchas veces en los municipios que fueron seleccionados solo había una institución, por ende esa era la que participaba, pero en otros habían 6, 7 y hasta 12 instituciones o más, y allí sí teníamos que hacer un muestreo simple pero aleatorio por medio del software. Él nos decía qué número seleccionábamos y luego íbamos a la base de datos y mirábamos cuál era la institución que correspondía. O sea, tampoco la elegimos nosotros porque nos gustara el nombre, porque nos pareciera interesante o porque entramos a la página web de esa institución y vimos que era un campus hermoso o porque le faltaba, por nada de eso. Simple y llanamente fue un asunto de aleatorización de instituciones educativas. Y allí ya entonces sabíamos cuáles eran los municipios y cuáles eran las instituciones educativas. Luego de realizar eso, nos dimos a la tarea de indagar quién era el representante, digamos, administrativo y académico de esa institución, y por eso a ustedes los rectores y a los coordinadores les llegó la carta personalizada, porque allí entonces nos fuimos a indagar sobre sus direcciones, a indagar sobre sus datos de identificación y efectivamente a comprobar, a corroborar si eso era cierto o no. Ustedes lo saben que muchas veces en una semana ustedes pueden cambiar de rector o pueden cambiar de coordinador y pues por más que intentamos ser fidedignos como a esa información que nos proporcionaba la Secretaría o incluso ustedes, cuando ya les llegó la carta habían cambiado los nombres, pero la idea es que siempre nos mantengan informados para nosotros poder hacer llegar la información a la persona que realmente está representando la institución y que va a participar del proyecto. Entonces, ahí les llegó la invitación y ¿cuál es la tarea que sigue a continuación? Tercera etapa, la selección de los grupos. Por eso en el correo, en esa carta dirigida a ustedes, los coordinadores y los rectores, es claro que nos deben hacer llegar, en la medida de lo posible, tenían digamos un plazo, porque hoy queríamos darles pues como también esa información, pero quiero contarles que no todos lo han hecho llegar, un plazo de 8 días más o menos para que nos anexaran al correo electrónico 2 datos. Uno, cuántos grados o más bien cuántos grupos por cada grado existían, me explico. Si de quinto, como quinto a noveno va a ser la muestra que va a participar,
Entonces, si de quinto habían 3 grupos, o de sexto había uno solo, o de séptimo habían 2, que nos dijeran número de grupos por grado escolar. Y segunda tareita era que nos dijeran de cada uno de esos grupos, de quinto, sexto, etcétera, nos mandaran el listado de los estudiantes. Todo esto con la confidencialidad del caso. ¿A qué se refiere el concepto de confidencialidad? La investigación está soportada por el Comité de Ética de la Universidad CES. Nosotros al Comité de Ética le presentamos nuestro proyecto y el comité no solo avaló el consentimiento informado y el asentimiento del menor, sino que también nosotros tenemos un compromiso desde esos aspectos éticos de salvaguardar toda la información que durante la investigación estemos recolectando, los nombres de sus estudiantes, los nombres de ustedes, incluso el nombre de la institución educativa no debe aparecer en ningún momento en ninguna publicación, solo aparece como Departamento de Antioquia. Ya específicamente con ustedes, cuando les hagamos devolución de su institución, aparecerá allí como una información muy precisa, pero que solo ustedes conocerán. En términos generales, poblacionales y de investigación y de publicación, solamente será global, es decir, Antioquia, municipios generales y las universidades participantes. Entonces ustedes con esa tarea que nos envían, es decir, grados escolares y estudiantes de cada grado escolar de quinto a noveno, de cada institución de los 40 municipios vamos a hacer una selección de 110 jóvenes. O sea, si su institución tiene 1000 estudiantes de quinto a noveno, de esos 1000 solo participarán 110. Y no es o no van a ser los que ustedes elijan, ni los que a nosotros nos parezcan, sino los que también el software diga que debemos seleccionar. ¿Por qué? Porque siempre tiene que ser aleatorio, por eso aquí también hay un muestreo aleatorio simple. Nosotros vamos a volver a correr el software nos dirá cuáles de esos estudiantes serán los seleccionados. Me explico. De quinto A, por ejemplo, de la institución educativa de Abre Aquí, por ejemplo, vamos a seleccionar a la niña que se llama Nadia, ¿cierto? Pero no es porque a mí me haya gustado el nombre porque se parece al mío, sino porque el software así me lo dijo. Yo a ustedes les hago llegar el correo diciéndoles cuáles son los 110 jóvenes que van a participar y el día de la aplicación de los instrumentos, esos serán los convocados. No es toda la institución, no son todos los estudiantes, no son todos los niños de quinto a noveno, sino 110 de quinto a noveno, eso sí. Ahí sí tenemos que tener un criterio de representatividad, entonces vamos a tener unos de quinto, unos de sexto, o sea, en todas las instituciones van a haber niños de cada uno de los grados, más o menos por cada grado escolar unos 20, 21 para que nos den 21 para que nos den los 110 de cada municipio. Perfecto. Si tienen alguna pregunta, recuerden estar enviándolas a través del correo electrónico para que podamos irlas solucionando acá pues de una vez. Estas son las variables que les dije habíamos seleccionado. ¿Cómo lo hicimos? Investigando. Fuimos a las bases de datos, miramos las publicaciones que en los últimos años se habían hecho y dijimos cómo seleccionamos cuáles son esos factores de riesgo, esos factores de vulnerabilidad, esos factores protectores que encontramos en los niños y las niñas en el mundo. Y entonces nos dimos a la tarea de hacer una selección muy propia, tanto desde lo teórico como desde lo que se encuentra en el contexto. Primero, vamos a tener en cuenta unos factores sociodemográficos. No vamos a preguntar en ninguna institución educativa nombres propios. En ninguna de las pruebas va a aparecer el nombre del muchacho, para nada, porque se garantiza confidencialidad. Lo único, ese muchacho apenas entregue las pruebas, se va a denominar la 005 o le vamos a etiquetar con un código. Jamás será con un nombre particular, es decir, con el que ha sido él pues identificado. Entonces, tenemos estas variables en términos sociodemográficos: edad, sexo, estrato socioeconómico, región, municipio y grado escolar. Nosotros básicamente de esas nos interesan la edad, pues todas, pero la edad, el sexo es muy importante para la investigación en términos de hacer relaciones con variables, porque en la literatura se encuentra que hay unas edades específicas
que es donde más brote de intimidación escolar existe, y que en torno al sexo, acá no hay, las investigaciones de género todavía son muy pobres en términos de intimidación escolar, vamos a hablar de sexo. En términos de sexo hay roles que se cumplen para la intimidación, o sea, las niñas se comportan diferente a los niños y eso también lo queremos pues como observar. Hay unos factores individuales que deben ser evaluados. Dentro de esos factores vamos a intentar con las pruebas psicotécnicas que seleccionamos evaluarlos todos. ¿Cuáles son? Autoestima, ansiedad, habilidades sociales, depresión, conducta alimentaria, suicidio. Ahí hay dos, tanto la ideación como la conducta suicida, las estrategias de afrontamiento, las variables familiares, el consumo de sustancias psicoactivas y la salud sexual y reproductiva. Encontrar pruebas validadas en nuestro medio de todas estas variables fue la labor más difícil que hasta ahora hemos emprendido en el proyecto, porque pensábamos que la más difícil era contactarlos y hasta ahora la respuesta ha sido genial pues por parte de ustedes, ha habido gran acogida y aprovecho pues para darles las gracias en torno a este proceso. Pero las variables, evaluarlas ha sido complicado, sin embargo, en el momento ya tenemos pruebas específicas para medir estas variables y ahorita les voy a contar cuáles son. En el contexto familiar nos interesa mirar comunicación, expresión de afecto, cohesión y eventos vitales. Allí todas esas variables es difícil medirlas con una sola prueba, pero por ahora vamos a intentar mostrarlo como dinámica, así hemos denominado este factor. Y el contexto escolar. En el contexto escolar encontramos bullying, percepción del desempeño e incluso clima. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar allí bullying o intimidación escolar para el caso y clima escolar. Entonces, los voy a invitar a que veamos cuáles son las pruebas que hemos seleccionado para poder mirar esto, pues para poder evaluarlo. ¿Cuántas pruebas escogimos? Escogimos una serie de pruebas. La escala autoestima realmente no solo mide autoestima, es una escala de variables de interacción psicosocial. Lo que pasa es que la excusa teórica con la que arranca es de autoestima, pero esta VIP, así se llama, la VIP, es una prueba que más o menos va a medir unas 10 variables de las personales, o sea que es una prueba muy completa, es una prueba que nos va a ayudar muchísimo porque ella mide, como ustedes lo ven allá, autoestima, autoeficacia, optimismo, locus de control, habilidad social, autocontrol, estilos de afrontamiento, pero solo al estrés, y esas variables son las que vamos a entrar a evaluar en sus estudiantes. 2, una de clima escolar donde se explora la vida cotidiana. Ahí les vamos a hacer preguntas del tipo si creen que los profesores se interesan en ellos, si creen que las estrategias utilizadas por los docentes son las más adecuadas, si ellos se ven acordes a la institución, si sienten que encajan o no encajan en ese lugar, ¿cierto? Está el PANSI, que es la que va a explorar la ideación suicida. Todas estas pruebas ustedes las pueden buscar por internet, están en revistas indexadas ya publicadas, o sea que son de fácil acceso. Cuando les digo de fácil acceso es que como ya son seleccionadas, ya ustedes las pueden buscar muy fácil, les podemos mostrar y dar la bibliografía, pero para nosotros, digamos, escogerlas fue un poco difícil porque no queríamos un lenguaje que no fuera el adecuado. Esta es una de las pruebas que puede ser más difícil de aplicar porque habla directamente de la muerte y para un muchacho de quinto o sexto grado puede ser difícil si nunca lo ha pensado, pero en el último estudio de salud mental que se hizo en Medellín, en Antioquia e incluso en el 2006 en Colombia, nosotros sabemos que la prevalencia en torno al suicidio infantil es muy alta, o sea que nuestros chicos sí están familiarizados con la palabra suicidio, sí están familiarizados con el acto de matarse, ¿cierto? Entonces desde ese lugar y apoyados en esas estadísticas y apoyados en lo que incluso nosotros, la mayoría de nosotros que estamos en investigación hacemos clínica individual, es decir, que atendemos pacientes, sabemos que tenemos esa variable todo el tiempo en interacción en nuestro medio y por eso decidimos utilizar una prueba de suicidio. El APGAR, que es la que va a mirar todo lo que les dije de dinámica familiar, la CIE, que es nuestra prueba, la que nosotros en el CES validamos y que ya se las comenté,
el SCOF, que tiene que ver con el comportamiento alimentario. ¿Por qué? Porque se ha visto muchísimo esa intrusión o esa más bien interacción entre intimidación escolar y todo lo que tiene que ver con delgadez e incluso obesidad. Son dos variables fuertes donde los niños entran a ser juzgados en torno a sus comportamientos alimentarios. Para el caso específico del SCOF se mide es conducta, o sea, cómo el niño considera los alimentos, cuáles son sus rutinas de alimentación, y eso ya nos está mostrando a nosotros si existe o no una posibilidad de anorexia y bulimia en nuestros estudiantes. Estrategias de afrontamiento es una prueba que tiene que ver con cómo el sujeto, en este caso, los niños entran a afrontar la vida cotidiana. Acá hay una variación. Esta es la única prueba que no se va a aplicar a todas las personas que vamos a seleccionar, solo se va a aplicar en los niños más pequeños. ¿Por qué? Ahorita les dije que la VIP mide estrategias de afrontamiento en todas las edades, pero esta ha sido muy específica para los niños entre los 8 y los 12 años. Entonces allí vamos solo a aplicarla a los más pequeñines de quinto y sexto, y nosotros les vamos a mandar el paquetico muy seleccionado. No es que ustedes lo tengan que hacer e ir a seleccionar cuántas y cómo, sino que van a llegar seleccionados para que ustedes lo puedan hacer, y así vamos a tener una estrategia de afrontamiento para los más chiquitos y también para los más grandes, de modo que todos queden tamizados, todos queden evaluados. Y por último el VESPA, no es el VESPA, ahí no sé qué pasó. Realmente la prueba no se llama VESPA, sino que se llama, incluso se le da un nombre mucho más didáctico, que es Carlos, ¿sí? Y es el SCOF. Esa prueba, el CRAFT, perdón, esa prueba lo que hace es mirar todo el consumo de sustancias psicoactivas de los chicos. Son pruebas de muy fácil manejo, casi todas con una escala de sí-no, o sea, dicotómica, ahorita les muestro. Y la idea es que ustedes, pues antes de entrar a terreno a ayudarnos a aplicarlas, puedan conocerlas, puedan manipularlas, las puedan leer, sepan dar respuesta a los chicos con respecto a ellas. Entonces, lo que vamos a hacer en esta parte que sigue a continuación es mostrarles cómo se debe aplicar todo este proceso, ¿cierto? Cómo se debe hacer, cómo requerimos que ustedes nos apoyen y cómo de ahora en adelante nos vamos a comunicar. No, bájala, párate allí. Bueno, entonces el procedimiento, ¿cuál fue y cómo va a seguir siendo? Inicialmente nos contactamos con ustedes, las instituciones educativas, a través de los rectores, ¿cierto? Luego estamos en este momento haciendo una primera capacitación. En esta capacitación les estamos mostrando en qué consiste el proyecto, para dónde vamos, cuál es el alcance y qué prometemos hacer. O sea, no poner allí más cosas ni menos cosas de las debidas, sino las puntuales. Y allí en esa capacitación, perdón, es donde viene el trabajo grueso y duro en términos de cuál es la responsabilidad de ustedes y cuál es la responsabilidad nuestra. Aquí quiero aclarar que el 100% de la responsabilidad es de las universidades en términos de los alcances, pero sin una apropiación, un sentido de pertenencia por parte de ustedes a este proyecto, es muy difícil que nosotros tengamos un alcance del 100%. Entonces, vamos a abrir acá un archivito que les vamos a hacer llegar a ustedes, es el protocolo de evaluación. Ese les voy a pedir un favor gigante, y es que ese protocolo, quien vaya a ser el responsable de la institución en la aplicación, se lo lea de principio a fin, porque ese es el protocolo que lo va a guiar en todo el proceso, el que le va a decir paso 1, paso 2, paso 3, a quién acudir, qué resolver, cómo interpretar la prueba, qué hacer si el niño no la entiende, o sea, le va a decir toda la estrategia ya en terreno del asunto. La idea, y aquí quiero ser pues también muy clara, es que en la medida de lo posible muchos de nosotros, o sea, por ejemplo, yo, Nadia, tengo a mi cargo 5 municipios, cada uno cada uno de los investigadores, llámense directores de la investigación, coinvestigadores, auxiliares o profesionales a cargo,
tiene 5 instituciones definidas para sí mismo. Entonces, nosotros vamos a ser como los líderes de esas instituciones, incluso son menos porque somos más investigadores, más o menos cada uno tiene 3 instituciones a cargo. Entonces, lo que hacemos es comunicarnos directamente con ustedes, hacer las especificaciones y en la medida de lo posible dirigirnos personalmente a la institución. Digo en la medida de lo posible por varias cosas. Con la gobernación hemos estado conversando y muchas de los municipios que han sido seleccionados son o de difícil acceso o en el momento por el orden público no nos pueden hacer, pues no tenemos cómo llegar, en otras ocasiones porque básicamente el personal es muy poco, entonces solamente se tiene un pedazo de la población, o sea, de la muestra, perdón. Hay muchas variables por las cuales nosotros vamos a ir a terreno o no vamos a ir, pero a cada institución educativa se lo haremos saber, ¿sí? No significa tampoco que por la lejanía o por la cercanía lo vamos a hacer. A nosotros, por ejemplo, en Medellín nos queda muy cerca Santa Fe de Antioquia, voy a suponer que ese haya sido uno de los municipios, pero no significa que por eso vamos a ir a Santa Fe porque nos quede cerca, no, van a haber ciertas situaciones que hagan que vamos a la institución o que simplemente sea el responsable quien se encargue de la aplicación en un momento de ella. ¿Por qué? Porque esto no es una investigación que tenga que ser en varias etapas, es decir, que primero se aplique un instrumento, luego el otro, no, sino que es un protocolo de evaluación que cuando yo saco a los 120 muchachos que han sido seleccionados a un auditorio o a un salón de clase para que se apliquen las pruebas, porque son autoaplicadas, o sea, el mismo muchacho las debe diligenciar, no necesita de la compañía de nadie porque son pruebas que ya han sido piloteadas, evaluadas con pelados de la misma edad de ellos y sabemos que las pueden responder. El máximo tiempo en todas las pruebas que se va a demorar son 2 horas. O sea que nosotros, ya teniendo en cuenta esos datos, es decir, ustedes saben van a saber cuáles son los 120 chicos. 2, van a saber cuáles y cómo se aplican cada una de las pruebas. Y 3, se pueden heteroaplicar, es decir, en un salón a todos los 120 se le aplican las pruebas, cada uno de ellos es los que los diligencian y se demoran de 1 hora y media a máximo 2 horas en aplicárselas. Luego se recogen y luego vuelven y se envían, o sea que no es mucho trabajo en términos de varios días, tampoco es mucho trabajo en términos de mucha explicación, porque las pruebas van a ver, cuando las tengan en sus manos, son supremamente sencillas de entender y de aplicar. Entonces, acá simplemente en esto que estamos viendo acá, yo me voy a ir aquí a este lugar para poder manipular el computador y poderles ir mostrando. Acá están, tú vas a enfocar el computador, eso. Ustedes están en este momento viendo el protocolo de las pruebas, ahí dice cuánto se demora cada una de ellas. Un tiempo estimado. ¿Qué quiere decir ese tiempo estimado? Lo que hemos piloteado con las personas, con los niños de la misma edad. La más larga es la VIP, o sea, la VIP. ¿Por qué? Porque dura más o menos 40 minutos, pero hay niños que la pueden resolver en 30 minutos. ¿Por qué? Porque es larga, es la única que tiene muchas preguntas y porque además mide muchas variables. Entonces era tomar la decisión de aplicar más pruebas corticas o una sola que tuviera todas las variables de nuestro interés. Clima escolar tiene 28 preguntas y se demora 15 minutos. Cuando decimos 15 minutos no es real. La mayoría de los niños que han aplicado clima escolar se demoran unos 7, 10 minutos, pero a todos estos números les hemos puesto, al tiempo le hemos exagerado un poco en términos de que hay niños que lo resuelven con mayor o menor lentitud. El PANSI dura 10 minutos aproximadamente, el APGAR dura 5 minutos, la CIE, la nuestra, dura 20 y así sucesivamente. Miren que la que más dura es la VIP, pero como les digo, un tiempo aproximado de 30, máximo 40 minutos para resolverla. Todo el protocolo se demorará 2 horas. Posiblemente ustedes tengan ahí preguntas, Nadia, ¿y qué pasa si un niño se demora 3 horas, 4 horas? La idea es que si ese niño fue seleccionado dentro de la muestra, sea ese quien continúe aplicando la prueba. Pero posiblemente lo que les decimos es que por más mal que le vaya a un niño haciendo todo el protocolo, demorará 30 minutos más, no más. Y además
no es viable que tengamos un protocolo de pruebas gigante, porque los niños están acostumbrados a tener bloques de hora, el bloque de matemáticas, el bloque de ciencias, y que sea en ese mismo bloque donde se le aplique la prueba. Entonces acá ustedes van a ver generalidades. En las generalidades que tenemos, digamos, unos tips muy importantes que ustedes deben saber. Lo primero, lo que les decía ahorita, por favor, quien vaya a ser el encargado en la institución de recibir toda esta información y de llevarla a cabo, revisar y releer una y cada vez que sea necesario este protocolo. ¿Por qué? Porque los estudiantes a ustedes les pueden hacer muchas preguntas y que ustedes estén en la capacidad de resolverlas. Dos, el tiempo son 2 horas máximo y como les dije, algunos niños pueden tardar un poquito más, pero ese tardar un poquito más puede ser 30 minutos. Antes de entrar a terreno y de poderle entregar al niño la prueba, en términos éticos es muy importante que él lea el asentimiento. Por un decreto, el 8430, que tiene que ver con ética, nosotros para poder investigar tenemos que contar con el asentimiento de los menores de edad. Los niños de 5º a 9º son menores de edad y ellos nos tienen que dar el aval para participar. Eso va a ir dentro del protocolo, es una hojita sencilla donde se le explica al muchacho qué es lo que va a hacer, se le dice, usted ha sido invitado a participar de una investigación que se llama así, esto va a medir muchas variables como esta y esta, lo único que le pedimos es que responda con mucha sinceridad, pero si usted no quiere, no puede, siente que no lo va a hacer bien y que definitivamente no quiere, se puede retirar. O sea, nosotros contamos con que el estudiante quiera participar y eso es súper importante. Después de que el niño diga, yo sí quiero participar, quiero diligenciar esas pruebas y usted entonces no también le apoya esa decisión, le entrega el paquete de pruebas. Es muy importante. Quiero ser aquí muy enfática en algo. En muchas ocasiones ha sucedido lo siguiente, los profesores que nos acompañan en este proceso se dan cuenta, por ejemplo, que un niño X que fue seleccionado está diligenciando la prueba, voy a suponer, de suicidio, y que en las preguntas, por ejemplo, me quiero matar, responde sí, que en la pregunta no veo futuro, responde sí, que en la pregunta siento que los demás están en contra mía, responde que sí, y usted se asusta. ¿Qué es lo primero que a uno se le viene a la mente? Hombre, ir a ayudar a ese niño y favorecerlo e ir a avisarle a sus papás, qué sé yo. Es muy importante que si ustedes como docentes en algún momento al mirar esa información por alguna razón se dieron cuenta que ese niño estaba respondiendo afirmativamente a esas preguntas, primero, no se las pueden quitar, o sea, no le pueden retirar la hoja. Segundo, está prohibido fotocopiarla. Tercero, o sea, no pueden hacer ninguna manipulación de esa información. Si usted se da cuenta, busque la ayuda respectiva, pero en términos de la investigación, usted no puede, digamos, hacer que el niño responda de otra manera, ni tampoco puede, digamos, lo ideal es que no sesgue las respuestas de ese niño. Yo sé que muchos dirán, pero entonces ¿qué hacemos? ¿Lo denunciamos? ¿Vamos donde la mamá? Ya cada institución tiene protocolos frente a eso, es decir, ¿qué hacer ante esos casos? Específicamente, lo ideal es que ninguno de nosotros se acerque a ningún niño mientras él está diligenciando la prueba. Es cada uno en su individualidad quien lo debe hacer, porque o si no sesgaríamos los datos de la investigación y al final tendríamos datos que no son ciertos. Entonces, luego de entender que no podemos ni fotocopiar ni fotografiar las hojas de respuestas, deben ser diligenciadas cada una de las pruebas en el orden en que llegan en los paquetes. ¿Por qué? Porque hemos sido muy cuidadosos en términos de las escalas. Resulta que las escalas van desde, las escalas de evaluación van desde algunas veces, casi siempre, siempre, hasta sí y no. Entonces lo que queremos con esto es que los chicos no se confundan con la escala mientras la están diligenciando, sino que por el contrario tengan un recorrido, como sucede por ejemplo con las pruebas saber, que las escalas son las mismas en unos segmentos y luego en otro segmento cambia.
nosotros no tenemos escalas iguales para todas las pruebas, entonces por eso las definimos, unas en términos de frecuencia, otras en términos de qué tanto me siento identificado y otras en términos dicotómicos, sí y no. Entonces es importante que respeten la forma en cómo está el protocolo, cuál es la 1, la 2 y la 3, para que los niños no se confundan al momento de diligenciarlas. Otra cosita es que se le debe decir a los estudiantes que en ningún momento deben rayar la hoja que se les entrega por ningún lado diferente a donde la deben responder. Yo acá voy a abrir un archivo. Este archivo es el que les vamos a hacer llegar a ustedes con todas las pruebas. Como ustedes ven acá donde yo estoy señalando con el puntero, estas pruebas tienen unas bolitas y tienen unos cuadritos. Y en la escala de respuesta, pues como ustedes ven, tienen muy de acuerdo, ¿cierto? Pero al finalizar la prueba, todo el proceso van a tener que responder sí o no, ¿cierto? Entonces miren que ya tiene un orden específico. Lo que quiero decirles acá es lo siguiente. Los niños no pueden rayar ningún lado de la hoja diferente al donde deben responder. ¿Por qué? Porque también para evitar que nosotros sesguemos la información, la dañemos, digamos, queramos manipular los datos en términos no éticos, hemos tomado una decisión y es que nosotros mismos no vamos a digitar las pruebas, los resultados, sino que la Universidad CES cuenta con un sistema que se llama Teleform, lo pueden ustedes buscar, se los voy a escribir acá pues en este momentico, no corresponde al protocolo, pero es para que ustedes si lo quieren buscar en internet lo hagan. Esta es la palabra, Teleform. Ese Teleform es un sistema que lo que hace es escanear la prueba que nos llega del estudiante, por ejemplo, Pepito Pérez, llega la prueba de Pepito Pérez, que ya saben no se va a llamar Pepito Pérez, sino el código 300, el código 300, ese aparato le escanea toda la hoja de respuestas y lo pasa a una base de datos, o sea, el mismo computador es el que lo lee, no nosotros. Primero, por asuntos de digitación, uno se equivoca mucho cuando digita y no queremos equivocarnos. Segundo, por asuntos de quien quita que alguno de nosotros quiera dañar o alterar los datos, entonces por asuntos éticos es mejor que sea el mismo sistema quien lo lea. El sistema es muy eficaz, es un sistema que tiene un nivel de error muy bajo y en esa medida será él el que haga la sistematización de las pruebas. Además, en tiempo es más demorado que una persona sola digite, para el caso de Antioquia, 4.400 encuestas, que va a ser nuestra muestra total, a que un sistema lo haga en menos tiempo. Entonces, por eso los niños no pueden rayar las hojas, no las pueden doblar, no les pueden hacer corazoncitos ni dibujitos, porque cuando vamos a escanear la hoja, el Teleform no la va a leer porque tiene números o signos o letras o colores diferentes al que se puede organizar. Los niños solo deben utilizar lápiz 2 como en las pruebas saber, ellos ya están acostumbrados a eso. Entonces es muy importante que ustedes sepan que a los niños eso es las únicas indicaciones que ustedes les dan, no rayar, no doblar, no poner datos en otros lugares diferentes a los que se les indica. Voy a volver a abrir el archivo de las pruebas por lo siguiente. Estas pruebas al inicio van a tener unos datos, como les decía ahorita, demográficos, sociodemográficos. ¿Cuáles nos interesan y que queremos que los niños diligencien? Municipio. Ahí cada municipio va a tener un código y se los vamos a hacer llegar a ustedes. Voy a suponer el primero es Abriaquí. Abriaquí le corresponde el código 001. Esto es un ejemplo, no son los finales. Abriaquí le vamos a decir al coordinador que ese es el número que todos los niños deben poner en el municipio, porque ahí es donde les vamos a poder decir, vea, señor municipio de Abriaquí, estos son los resultados encontrados en su institución educativa. En edad, los niños deben colocar 15, 12, 13 con números.
En sexo deben llenar la bolita, masculino o femenino, y en grados llenar la bolita si pertenece a quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno. De resto, el niño no tiene que dar más información de sí mismo, no tiene que decir ni con cuántas personas vive, si le cae mal el profesor, no puede dar el nombre de él, no puede diligenciar o marcar la hoja en ningún lado, porque ya les dije, eso puede dañar las hojas de respuesta y por tanto la calificación. Como les dije ahorita, debe ser con lápiz negro. Y aquí ya viene una explicación sencilla frente a cuál es su rol. Usted, señor coordinador, rector, que son los encargados de todo este proceso. Ustedes le van a brindar información al estudiante en términos de qué son las pruebas, pero no cómo deben responder la prueba. Por ejemplo, en la parte donde dice, me gusta mi institución, hombre, todos nosotros, yo Nadia como docente quisiera que todos mis estudiantes respondieran un sí afirmativo, supremamente enérgico, pero hay niños que no quieren la institución, entonces tenemos que permitir que se expresen libremente y que si puso no, yo sea capaz simplemente como adulto de resolverlo en mi interior, será el niño quien tenga que resolverlo y yo como adulto contenerme. Dos, que cada un niño sea el que lea y responda, no puede haber nadie leyéndole las preguntas. En este caso, por ejemplo, ustedes me podrán decir, Nadia, es que tenemos uno de los niños que usted seleccionó es ciego. En ese caso, ahí sí le pediríamos digamos, la ayuda al docente para que pueda diligenciar con el niño, pero en términos éticos, en la medida de lo posible, rellenar los espacios con las respuestas que el niño le dé, no otras. Por favor, ahí está subrayado en negrilla, absténgase de insinuarle al niño que debe responder, porque ese debe es el debería de un adulto y no el de un niño. Por ejemplo, me gustaría, ante la pregunta, me gustaría matarme. Lo ideal para nosotros como adultos es que el niño responda un no rotundo, pero si hay niños que quieren matarse, tenemos que dejar que respondan sí y no alterar esa respuesta, porque precisamente esos son los datos que nos van a ayudar a nosotros más adelante a poder hacer programas de intervención contextualizados con apoyo de las entidades gubernamentales, porque si tenemos unos datos tan, digamos, rosa, en el término de nadie, ninguno de los niños de Antioquia tiene problemas, todos están felices, pues entonces empaque y vámonos, pues antes tenemos que hacer mucho más, ¿cierto? Entonces la idea no es ni descontextualizar ni tampoco alterar los datos, no, la idea es que tengamos los datos que son convenientes para la población, en términos de qué, positivos o negativos, pero que podamos hacer intervención más adelante. Recuerde, como dice ahí, que le debe decir a los estudiantes que sean lo más sinceros posibles en sus respuestas. Profe, yo quiero poner esto, pero me da pena. Trate no de decirle que responda, sino, hombre, la idea es que respondas con la mayor sinceridad. No qué responde, sino cómo él, de acuerdo a lo que siente y piensa, debe responder. Y sobre todo, cuando el niño le entregue en la bolsita que a él se le dio las pruebas, no las revise. No se fije si respondió todo, ni mucho menos se fije si lo hizo bien o mal. Simplemente, antes de que él se la entregue, devuélvasela y dígale, vuelve y te sientas y te fijas si alguna te quedó faltando. ¿Por qué? Porque la idea es que diligencien todas y cada una de las pruebas y no la mitad, porque si no, los datos quedarían a la mitad. Ahí ya siguen los pasos a seguir durante la aplicación. Para nosotros en esta capacitación era importante que ustedes supieran los datos generales. Les vamos a hacer llegar entonces el protocolo y por favor en el correo electrónico que nosotros ya, tanto al de Natalia, que fue quien les envió la información, como al de psicología con P, psicología CES, CES, psicología CES, @ces.edu.co, hagan llegar todas las inquietudes, todas las dificultades que sientan con este proceso y por favor no duden en poner
cualquier tipo de exclamación, pregunta, afirmación, que nosotros lo que queremos básicamente es que seamos coequiperos, que ustedes nos ayuden y nosotros poder hacer un diagnóstico eficaz en el departamento de Antioquia y que a partir de allí podamos hacer mejores intervenciones localizadas y focalizadas. Le voy a pasar el micrófono a Natalia, que es la coinvestigadora y quien está pues como más pendiente del correo inicialmente y lo demás, para que ella les dé una información básica. Les agradezco muchísimo que me hayan tenido la paciencia en esta horita de capacitación y que con Nati pues terminen de resolver algunas inquietudes. Que tengan un buen día. Buenas tardes, también les queremos agradecer su asistencia a esta capacitación virtual. Les queremos recordar que las personas que no se han podido conectar, si ustedes conocen a alguien de otro municipio que no han podido, recuérdenle que es en Internet Explorer, porque si no, pues se presentan inconvenientes. La próxima capacitación es a las 2 de la tarde, pero les queremos decir, por favor, que nos confirmen si presenciaron esta capacitación para nosotros poder tener ese dato. Nos escriben al correo de ncardenas@ces.edu.co o a psicología, como nadie les dijo, psicología con P, ces@ces.edu.co, psicologiaces@ces.edu.co, para nosotros confirmar y nosotros tener los datos de que ustedes ya asistieron a esta capacitación. Entonces mandan un correo diciendo el nombre de la institución educativa y que presenciaron la capacitación. Entonces nos volvemos a ver a las 2 de la tarde. Muchas gracias.